Bueno, pues seguimos por donde lo dejamos ayer. Creo que habíamos visto que Tito rompía con Stalin, ¿no? Y eso se vio más acrecentado cuando luego lidera y funda uno de los países fundadores de los países no alineados, ¿no? En plena Guerra Fría. Incluso llegó a hacer, como dijimos, tratos con Estados Unidos, teniendo su pequeño plan Marshall. Y eso, entonces esto era un golpe bajo para la Unión Soviética. Entonces al final, pues bueno, van a formar una república federativa, ¿no? Por lo que estaba compuesta por 6 repúblicas constituyentes, que más o menos sus territorios coinciden con los actuales. Países de Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia, ¿no? Que son las 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Y bueno, Serbia también incluía las regiones autónomas de Kosovo y Voivodina. Kosovo con un estatus especial. Bueno, voy a acabar con esto. Bueno, también, como vimos ayer, eso, que cuando rompe con el Comifor de Stalin, pues que ya se le conocía su política como titoísta y que también se utilizó, o sea, también alentó para hacer muchas purgas contra los titoístas en todo el bloque del este. Tito también estableció un campo de prisioneros en las islas croatas de Goli y Otok para encerrar los enemigos de Tito. Hombre, la música está más lenta que... y enemigos del régimen yugoslavo. En el 49 la isla estaba hecha de una alta seguridad y poseía cárceles y campos de trabajo de alto secreto. Este tipo nuevo de socialismo, ¿no? Autogestionario, experimentó un reparto de beneficios con los trabajadores de las empresas estatales, la base de todo el orden social de Yugoslavia. Después de la muerte de Stalin, Tito rechazó la invitación de la URSS para discutir la normalización de las relaciones entre ambas naciones. Nikita Khrushchev y Nikolai Bulganin visitaron a Tito en Belgrado en el 55 y se disculparon por las malas acciones ocurridas durante la administración de Stalin. Tito visitó la URSS en el 56. Sin embargo, las relaciones entre la URSS y Yugoslavia volvieron a decaer a finales de los 60. Como hemos visto, la Yugoslavia es no alineada, miembro fundador del movimiento de países no alineados en el 61, junto con Gamal Abdel Nasser de Egipto, con Esri Pandi Jarawardal de la India, con Hatme Surkano de Indonesia, con Wame Krunak de Ghana,
En fin, Yugoslavia establece lazos fuertes con países del tercer mundo. Tito se convirtió en el primer secretario general del movimiento de los países no alineados. En el 63, la República Federal Socialista de Yugoslavia emprende una reforma impulsada en gran medida por las empresas privadas y van a suavizar la restricción de las libertades de expresión y la expresión religiosa. En el 66, el Concilio Vaticano II fue firmado de acuerdo a una libertad para la Iglesia Católica Yugoslava. ¿No? O sea, que ya empezó a haber libertad de religión, ¿no?, en Yugoslavia. El nuevo socialismo de Tito enfrentó la oposición de los comunistas tradicionales a la religión, o sea, que seguía habiendo fundamentalistas que... En enero del 67, Yugoslavia se convirtió en el primer país comunista en abrir sus fronteras a todos los visitantes extranjeros y abolir la exigencia de visado. En el mismo año, Tito promocionó una solución pacífica al conflicto árabe-israelí. Su plan era que los árabes reconociesen el Estado de Israel a cambio de territorio para Israel que había ganado, ¿no? En el 68, Tito le ofreció al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista Checoslovaco, Alexander Dubček, que sí quería que él mismo viajase a Praga en 3 horas y le ayudase a hacer frente a los soviéticos. ¿Os acordáis la primavera de Praga? Que fue una revolución silenciosa de la mayoría de los checoslovacos y en contra del comunismo de Stalin, y que al final pues acabó con una invasión soviética y de otros países del este, creo que Hungría también, porque tenían una fuerza del Pacto de Varsovia, también como la ONU, ¿no?, fuerzas internacionales, pues ellos también, y invadieron Checoslovaquia. En el 71, Tito fue elegido como presidente de Yugoslavia por 6ª vez. Hizo unas 20 enmiendas constitucionales, 22 miembros de representantes elegidos por 6 repúblicas y las 2 provincias autónomas, un presidente único de la presidencia del país y de la presidencia rotaría entre las 6 repúblicas. Cuando la Asamblea Federal no estuviese de acuerdo sobre la legislación, la presidencia colectiva tendría el poder de gobernar por decreto. Bueno, esto lo hacen en todos lados ya. Las nuevas enmiendas estaban encaminadas a descentralizar el país mediante la concesión de mayor autonomía a las repúblicas y provincias. El gobierno federal conservaría la única autoridad sobre asuntos exteriores, defensa, seguridad interna y asuntos monetarios, el libre comercio dentro de Yugoslavia y préstamos para el desarrollo de las regiones más pobres. Y el control de la educación, de la sanidad y la vivienda sería ejercido por su totalidad por los gobiernos de la República y las provincias autónomas. La mayor fortaleza de Tito, pues bueno, tuvo que reprimir insurrecciones nacionalistas y mantener la unidad de todo el país, como la primavera croata. La Constitución fuertemente respaldada por el propio Tito contra la oposición de la rama de la parte serbia. En mayo del 74 la nueva Constitución fue aprobada por Josip Broz Tito y fue nombrado presidente vitalicio. Como política exterior, pues neutralidad durante la Guerra Fría, establecimiento de vínculos con países en desarrollo, ruptura temprana con Stalin y con el bloque del Este, relaciones con los Estados Unidos y naciones de Europa Occidental y la Unión Europea fueron generalmente cordiales. En Yugoslavia había una política de viajes liberales en la que los extranjeros podían viajar libremente a través del país y sus ciudadanos podían viajar en todo el mundo. Esto fue limitado por la mayoría de los países comunistas, claro, ya que si se iban no volvían. El número de ciudadanos yugoslavos trabajando en toda Europa Occidental era grande. Yugoslavia presta asistencia a los movimientos antinacionalistas del tercer mundo. Yugoslavia fue el único país comunista que permitió tener una embajada en Paraguay, de Alfredo
Stroessner. Una notable excepción a la postura neutral de Yugoslavia hacia los países anticomunistas fue la dictadura de Chile, de Augusto Pinochet. Yugoslavia fue uno de los muchos países de izquierda que rompieron relaciones diplomáticas con Chile después de que Allende fuese derrotado. Tito cada vez más tomó el papel de estadista. Hizo una visita a Estados Unidos de América en el 78. Ya estaba cada vez más enfermo en el 79. Ingresó en un centro médico en Ljubljana y allí ya murió. Eso es en Eslovenia, el 4 de mayo del 80. En su momento fue el funeral de Estado, el mayor funeral de Estado de la historia, en ese momento. Vinieron de ambos lados del telón de acero, de 120 países diferentes, y ya comenzó a especularse sobre sus sucesores, si podrían seguir manteniendo a Yugoslavia unida, ¿no? Ya que las divisiones étnicas y los conflictos empezaron a crecer y finalmente estallaron una serie de guerras civiles una década después de la muerte, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Pues bueno, después de la muerte, bueno, la economía ya no paró de empeorar y la desintegración, por eso lo vamos a ver ahora más detenidamente. Y que está enterrado en un mausoleo en Belgrado llamado Kuka, la Casa de las Flores. También fue acusado de asesinato de prisioneros de guerra, de limpieza étnica, de democidio y confiscación de bienes contra italianos, alemanes y húngaros de Yugoslavia. Me han dicho que Tito mató a más de 400.000 opositores en Yugoslavia antes de convertirse en dictador. Harry S. Truman, ¿no? Presidente de los Estados Unidos. Persecuciones políticas de Tito, sobre todo a religiosos, hasta los comunistas estalinistas, lo llevaba a Goli Otov, en fin, bueno. Al respecto de su ex compañero Milovan Hilas, el jefe comunista partisano, convertido en uno de los primeros disidentes del régimen, señaló que Tito se había transformado en un aficionado a los rituales propios de un monarca de facto. Tito se apegó a la tradición monárquica y a los conceptos tradicionales del poder. Y luego ya por último, y ya acabo ya con esto, ya sigo mi guión, es que parece ser que el alias de Tito no está, porque hay muchas más teorías, pero esta es bastante curiosa, ¿no? Y es que su origen de Tito es entre los camaradas del bando republicano español que no acertaban a pronunciar adecuadamente su nombre y apellido, al final empezaron a llamarlo Tito. Pero claro, no me cuadra, porque cuando convivieron milicianos y republicanos españoles con Tito, porque Tito estaba en París reclutando para brigadas internacionales, o sea, reclutaba franceses, bueno, de todos los Balcanes también, y en fin, de toda Europa. O sea, que no hablaban español, o sea que esto, bueno. Y sigo, voy a darle un momento la vuelta al pollo. Bueno, pues seguimos. Bueno, ya entonces, los años 70, aquí habrá cosas repetidas, pero bueno, Tito había reducido el analfabetismo y mejorado las condiciones de vida y una esperanza de vida de 72 años. Después de una reforma, el nombre del país cambiaría a República Federalista de Yugoslavia, ¿no? En el 63, y vaya rollo de esto, estoy sin música, macho, esto está más callado, te lo voy a borrar porque
Pues nada, a ver, pondremos de nuevo. Era muy difícil gobernar, ¿no? Con 6 identidades nacionales, 4 idiomas, 3 religiones y 2 alfabetos, ¿no? Porque el serbio es parecido al ruso y luego está pues el latino, ¿no? Los 2 alfabetos que hay. Pues bueno, tuvo que aplicar represión para mantener la adhesión de Yugoslavia. La libertad de expresión religiosa o nacionalista prácticamente era inexistente. Llegó a tener un gulag entre el 63 y el 80, particular para ejercer la represión, prisión de Goli Otok, no en la isla croata que hemos dicho. Donde pudieron ser represaliados más de 16.000 presos disidentes, conocido como el Gulag de Tito. El gran mariscal fallecería en el 80, siendo ya desde aquí el inicio del fin de Yugoslavia. Emergió una ola de nacionalismo, ¿no? Macho, esto lo voy a... ¡Qué coraje! Una ola de nacionalismo ante la carencia de un líder carismático del Partido Comunista. Las protestas a surgir principalmente en el norte de Eslovenia y Croacia, que eran las zonas más desarrolladas. Pero ya el detonante, la verdadera tragedia, llegaría en el 91 y como consecuencia de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, ¿no? Alemania se reunifica y se desintegra la URSS, todo esto en el 89-90, los países prosoviéticos se empiezan a independizar, o sea, se desintegra la URSS, toda la República Soviética. Entonces, pues ellos pensaron que también, que ellos podrían hacer lo mismo, ¿no? Culo veo, culo deseo. Entonces la caída de la URSS hizo que gran parte del ejército y armamento rojo quedara fuera de control. Y sabiendo que de los lazos eslavos de los pueblos, ¿no?, gran parte de este armamento era robado y vendido. Entonces, como había unos lazos, un nexo de unión rusos con serbios, gran parte de estas armas van a acabar en Yugoslavia. Así que muchos grupos paramilitares y milicias se armaron, con el consiguiente peligro, ¿no? Un pueblo armado, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Los albanos crecieron espectacularmente en Kosovo, con lo que pasarían de ser minoría a ser mayoría, no gustando, por tanto, a Serbia. Por tanto, a primeros de los 90, Yugoslavia era un polvorín. Entonces, no sé dónde lo tengo, pero el detonante es que lo primero que hace Slobodan Milosevic es anular la autonomía de Kosovo. Porque claro, ve que están aumentando los albanos kosovares, los musulmanes, y ya son mayoría respecto a los serbios, y anula la autonomía. Pues esto va a ser el detonante, y la iniciativa la van a tomar en el norte, sería Eslovenia y Croacia, declarando la independencia unilateralmente en junio del 91. Respondiendo Serbia, pues prácticamente invadiendo los dos países. Primero Eslovenia, en la guerra de los 10 días,
que Eslovenia ganará rápidamente porque los eslovenos, ya que allí no había serbios. Entonces, pues... ya que allí no había serbios en Eslovenia, y entonces la gana, no sé, el sueño de Puigdemont, ¿no? En 10 días, pues entonces, nada, Eslovenia pasa a ser independiente en el mismo 91. Los serbios se estaban preparando para la guerra con Croacia, que sí le interesaba. También se independizaría Macedonia, pero que tampoco hubo guerra, ya que tampoco había aquí serbios. En septiembre del 91, Montenegro se mantuvo fiel a Serbia, se va a mantener fiel hasta el final de la guerra. En Croacia, la minoría serbia no aceptó la independencia de Croacia y por tanto esta minoría serbia va a formar una república serbia de Krajina, que va a ser ayudada por los serbios del ejército serbio para enfrentarse al ejército recién creado, ejército croata. También está por entrar en conflicto Bosnia. Por tanto, Croacia, Serbia y Bosnia, pero esto lo voy a dejar aquí. Me queda esto y esto. Volvemos a repasar. Tenemos serbios ortodoxos, croatas cristianos, bosnios musulmanes y albanos que son musulmanes, que llevan siglos dándose palos y que muere Tito y todo se resquebraja. Repasemos. Repúblicas que se odian y que se quieren independizar. Dirigentes nacionalistas con ganas de guerra, ¿no? Como el caso de Milosevic. Armas por todas partes. Planes de Serbia para formar la Gran Serbia. Claro, Serbia quería, que esto lo voy a hacer y ya creo que voy a acabar los minutos. Serbia, como aparte de su población serbia, hay serbios en serbo-bosnio, en Bosnia hay una gran parte, serbo-croata también. Entonces lo que quería era anexionar esos territorios y hacer la Gran Serbia. Y luego también influyó, pues claro, el tema de los albaneses, que habían aumentado notablemente su población en Kosovo y eran mayoría. Por tanto, esta convivencia multiétnica era insostenible. Y como ya he dicho, el primer detonante fue la abolición del autogobierno, de la autonomía kosovar de Kosovo, por el hecho del aumento de los albanos y por temor a que tomaran el poder tanto político como religioso, tradicionalmente en manos de los serbios. Entonces, vale, entonces es por aquí por donde voy. Y bueno, pues entonces lo que voy a hacer, vamos a ver un poquito el esquema que lo hice, más o menos estaba ahí medio aburrido. Y digamos, esto verde es Serbia, aquí Macedonia ya independiente, ¿no? Esto Bulgaria, debajo estaría Grecia, esto de aquí es Albania, que tampoco está dentro, pero bueno, lo he pintado en amarillo porque son musulmanes. Esta es la región de Kosovo, que tiene una parte amarilla de musulmanes y estos redondeos que son serbios, pero claro, ya está mal pintado porque
ya los musulmanes son mayoría. Por eso esta región de Kosovo le ha suspendido Milosevic el autogobierno. Luego tenemos aquí Montenegro, que son montenegrinos, pero también son serbios. En fin, esto, aunque al final se van a separar con un referéndum, pero esto siempre, aquí nunca va a haber guerra y estos son los mismos. Pero esto, por ejemplo, es Bosnia, que todavía no ha entrado, pero que va a entrar en combate. Entonces Bosnia tiene serbobosnios, que son estas dos zonas grandes. Y luego está en medio, que son bosnios musulmanes, donde está Sarajevo, donde está Srebrenica, que van a ser dos puntos calientes luego, ¿no?, en la guerra de Bosnia. Y también va a haber bosnio-croatas, o sea, unos pocos croatas que viven en Bosnia, pero estos son un 10% por ahí. O sea que también luego va a haber otro mini enfrentamiento croata y bosnio. O sea, por un lado van a estar ligados y por otro están dando palos. Bueno, pero no me quiero adelantar. Esto es para abrir boca, mañana lo veremos mejor, porque bueno, ya me he colado. Arriba tenemos Eslovenia, que ya se ha independizado, ¿no?, que pega con Italia. Esto creo que esto es Austria, por aquí por arriba. Y esto por aquí Italia, y esto es el mar Adriático, y aquí estaría Venecia y Padua. Pues bueno, mañana a ver si lo podemos ver un poquito mejor. Y bueno, mañana, yo creo que mañana ya le damos un buen repaso a esto.